Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy no está tan frío, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. El domingo pasado, ¿qué tal estábamos, hermanos? Temblando, pero aquí estuvimos, gracias al Señor. Hoy el Señor, como siempre, como cada mañana, ha sido bueno con nosotros. Cada mañana el Señor derrama su misericordia, su gracia sobre nuestras vidas. Anoche estaba recordando, mientras los niños se acomodan, estaba recordando un testimonio de un hermano pastor que ha ido a Chiapas. ¿Cuántos han ido a Chiapas? Yo no he tenido esa bendición de ir, ¿verdad? Pero dicen que está muy bonito Chiapas, y lo he visto en la tele, lo he visto en imágenes. Y ese hermano comentaba en su testimonio que él ha ido a Chiapas a llevar el evangelio. Pero no solo eso, sino que antes de ir le advirtieron que tenía que ir bien preparado y en su mente bien puesta en el Señor, porque podía ir, pero podía no regresar, porque iban a lugares muy, muy peligrosos donde el evangelio no es bien recibido. Y él fue a esos lugarcitos y fue a un lugar muy famoso que se llama San Juan Chamula. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Han visto esas películas? No sé si la han visto, pero se llama esa película Tierra de Sangre. Ya tiene muchos años. Y él comentaba que los hermanos incluso hasta se tenían que esconder y tenían que caminar por el monte de noche para poder recibir la palabra del Señor. Y es por eso que en la mañana les mandaba yo un mensaje y les decía que tenemos una libertad que Dios nos ha dado a nosotros, una gracia inmensa de poder reunirnos aquí sin necesidad de estar escondiéndonos, ¿verdad? Porque nos van a apedrear o a machetear, como muchos hermanos en la fe lo han padecido. Y tenemos que aprovechar y darle gracias a Dios por esa libertad tan grande, hermanos. Amén. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero quería comunicárselo a ustedes porque me alegra mi corazón, hermanos, la libertad que hoy Dios nos da a nosotros y que estemos aquí. El domingo pasado le da gracias a Dios porque a pesar del frío estuvimos aquí, hermanos, temblando o no temblando, pero aquí estábamos alabando al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar este tiempo de donde estaremos estudiando y meditando la palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos en reverencia al Padre. Bendito Padre, en esta hora, Señor, gracias te damos porque eres tan bueno, Señor, que nos permites estar reunidos aquí en tu casa. Gracias por esa libertad que nos brindas a nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí para adorarte. Hemos adorado tu nombre en la alabanza, Señor, pero ahora estamos, Señor, por recibir tu palabra, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en nuestro corazón como esa semilla en tierra fértil, Dios, y pueda producir los frutos que tú esperas en nosotros, Dios. Ayúdanos a atesorar la palabra, a andar en ella, Padre, y perdona nuestras faltas, nuestros muchos errores, porque tenemos muchos errores, mas tu gracia, tu perdón siempre está con nosotros, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, quita toda distracción en nuestros pensamientos que quiera desviar tu palabra, Señor, y así nosotros podamos estar, Señor, enteramente, Señor, recibiendo tu mensaje, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. ¿Cuántos hemos visto un video que está circulando mucho en las redes de unas ovejas que están caminando así en círculo? Yo no lo había visto hasta que una hermanita me lo envió y pude ver que estaba sucediendo, ¿verdad? Y ya después vi muchos videos. Después otra hermana me envió un video de unas tablas que se los compartí por el grupo, donde hicieron unos nuevos mandamientos. ¿Sí vieron ese video o sí lo han visto? Y que lo tengo ahí en el grupo, se los envié. Y todos los líderes religiosos se unieron en los lugares altos, hicieron unos nuevos mandamientos en unas tablas como las de Moisés. Y en hebreo está la escritura donde dice promesas no cumplidas, y quiebran esas tablas. Y qué tremendo, hermanos, porque la ira del Señor se desata, hermanos.
Y tenemos que pedirle al Señor que nosotros nos ayude a estar siempre dentro del rebaño, porque con ese suceso, hermanos, van a pasar muchas cosas, hermanitos. Y a lo de las ovejas, hermanos, yo poniéndome a pensar, ahora últimamente están diciendo que puede ser que un parásito, una bacteria, algo así que está afectando su manera de comportarse. ¿Y cuántos somos partes del rebaño del Señor, hermano? Levante su mano. A veces nos comportamos como las ovejitas, ¿verdad? Que hemos visto, y que no queremos obedecer al pastor y no queremos seguir al pastor, el buen pastor que es Cristo Jesús, y andamos haciendo lo que queremos hacer. Y hoy vamos a hablar acerca del buen pastor y sus ovejas. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en San Juan capítulo 10, versículo 11. Y me indican con un amén cuando estemos ahí. A veces somos ovejitas rebeldillas, ¿verdad, hermanos? Pero estamos en el rebaño del Señor, y el Señor siempre tiene ahí su misericordia sobre nosotros. Yo lo digo por mí, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos lo que nos parece y no la voluntad del Señor, y Dios en su misericordia nos vuelve otra vez al redil. ¿Estamos ahí, hermanos? San Juan 11:10, versículo 11. ¿Sí me dicen con un amén? ¿Ya estamos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, aquí está el Señor Jesús hablando. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora vaya hacia el versículo 28. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y doy gracias a Dios por este hermoso sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que dio su vida por nosotros. Y el versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo 28, hermanos, es una promesa tan hermosa, porque el Señor nos ha prometido vida eterna, que no pereceremos y que siempre estaremos en sus manos. ¿Cuántos damos gracias por estas promesas, hermanos? ¿Verdad? Es una promesa para los del versículo 27. Ahora regrésese allá al versículo 27 de San Juan 10. Dice el versículo 27: mis ovejas, léalo conmigo, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús, yo las conozco y me siguen. Y después viene esa promesa maravillosa, donde el Señor nos da vida eterna y nos promete que no pereceremos y que siempre estaremos en su mano. Estas promesas son para aquellas ovejitas que oyen la voz del Señor, que lo siguen, y sobre todo el Señor nos conoce. El escuchar la voz de Dios, hermanos, nunca va a terminar. Diariamente somos llamados a escuchar su voz. El pueblo de Israel, hermanos, vagó o caminó en el desierto por 40 años. ¿Sabe por cuál motivo, por cuál razón, hermanos? Porque no querían escuchar la voz de Dios, no querían obedecer el consejo del Señor. Y en primer libro de Samuel, capítulo 3:1, se los voy a leer, dice así la palabra del Señor, usted lo puede buscar. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. En este versículo nos dice que la palabra de Jehová, la voz de Dios, ellos en aquel entonces no tenían esta palabra, que es la palabra completa, la palabra revelada completa. Y el Señor hablaba por medio de profetas, ¿verdad? Hoy tenemos la palabra de Dios revelada totalmente. Y dice que en aquellos tiempos la palabra del Señor escaseaba, no había visión con frecuencia, la palabra de Dios no era dada frecuentemente. No tenían la palabra de Dios como usted y yo la tenemos para poder consultar. Pero ¿por qué escaseaba? ¿A cuántos han leído primero y segundo de Samuel?
No levante su mano, nomás diga yo leí, ¿verdad? Porque no queremos levantar la mano. Pero les invito a leer la palabra del Señor, porque escaseaba la palabra de Dios en aquellos tiempos, porque el pecado de la nación bloqueaba, hermanos, la voz de Dios y no había visión. En la actualidad, hermanos, también cuando hay pecado no confesado, es como un bloque, hermanos. No podemos escuchar la voz de nuestro buen pastor que nos da dirección, porque no hemos confesado ese pecado. Tenemos que confesar nuestros pecados para poder seguir claramente la voz de nuestro buen pastor. Voy a hacerles una pregunta. Cuando ustedes leen la palabra de Dios, que es como escuchar la voz de Dios, o cuando escuchan un mensaje de la palabra del Señor, ¿qué producen ustedes el escuchar su voz, el leer la palabra? Quiero respuestas. ¿Qué producen usted el escuchar la voz de Dios o el meditar su voz a través de su Santa Escritura? ¿Qué produce en usted? Gozo, paz, aliento para seguir adelante. ¿Alguien más? ¿Cómo, hermana? Nos fortalece. El escuchar la voz de Dios, el leer, el meditar en su palabra, hermanos, es todo lo que ustedes mencionaron, pero también produce cambios, también produce dirección, nos da seguridad, nos da claridad. No sé si ustedes han visto algún video o en persona cómo las ovejitas van siguiendo al pastor. ¿Sí lo han visto? ¿Quién lo ha visto en persona? Ah, qué bendición, ¿verdad? Yo no, yo nada más por videos cortos que veo a veces. Y vi un video hace años donde estaba un rebaño y había una cerca y muchos se acercaban y le hablaban a las ovejas y las ovejas no, ni les hacían caso. Y varios, y nada, las ovejas no le hacían caso a esas voces porque no las conocían. Pero llegó el pastor de ese rebaño y les empezó a hablar y se dejan venir corriendo las ovejas porque reconocieron la voz de su pastor. Nosotros tenemos que tener siempre claro la voz de nuestro buen pastor, que es Cristo Jesús, para poder no obedecer las voces extrañas que quieran venir a desviarnos del redil. Tenemos que tener bien claro cuál es su voz. Dice San Juan 10:14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor, y las mías me conocen. Él dice: yo las conozco. Y aquí nos habla de una identificación que hay entre el buen pastor y las ovejas. Voy a poner un ejemplo que a veces pongo, hermanos. ¿Cuántos conocemos nuestro presidente? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y lo conocemos y muchos ven sus conferencias matutinas. Muchos ven lo que él hace, los hechos que él ha hecho, perdón, válgame la redundancia, pero eso nos garantiza a nosotros que él nos conoce a nosotros. Yo puedo conocerlo, pero me garantiza a mí que yo sea íntima de Andrés Manuel López Obrador por el simple hecho de yo conocerlo a él, de saber de él. ¿Qué pasaría si yo voy a la casa donde él habita y les digo, vengo a los guardias, ¿verdad? O a quien esté ahí, vengo a ver a Andrés? ¿Tú quién eres? Háblale, dile que yo lo conozco. ¿Me dejarían pasar así como así? No, porque va a decir, pues él ni te conoce a ti. Sí, pero yo lo conozco. ¿Me recibirían? No creo, ¿verdad? No solo se trata de conocer a Jesús, dice el versículo: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen, sino que haya una comunión, una identificación entre el buen pastor y sus ovejas. Necesitamos, hermanos, no solo saber de Jesús, no solo leer su palabra, sino de ser conocidos. Claro que Dios nos ve, sabe que existimos, nos conoce, pero se trata de una intimidad. Se trata de un acercamiento. Dice Mateo
capítulo 7, versículo 22 al 23, lo voy a leer para irme rápido. Usted si trae pluma, que les aconsejo que traigan una libretita y una pluma para que ustedes puedan anotar ahí los versículos o los puntos principales y estudiarlos en su casa. Dice la palabra del Señor, Mateo 7, 22 al 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23: y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estas palabras yo las enlazo al versículo de San Juan, capítulo 10, porque no solo se trata de que nosotros conozcamos, de que nosotros prediquemos, de que nosotros cantemos. Es bueno, pero no solo se trata de eso, sino que de haya un acercamiento, una intimidad en nuestro buen pastor, entre nuestro buen pastor que es Jesús y nosotros como ovejas de su rebaño. Tenemos que conocerlo, pero también tenemos que ser conocidos. Es como la promesa del Salmo 91. ¿Cuántos no sabemos el Salmo 91? Gloria a Dios, ¿verdad? Ya también mi niño ya se lo sabe, hermanos, ¿verdad? Muchos porque no habla todavía muy bien, pero no se duerme sin decir la palabra del Señor que se sabe. Ya se sabe el 23, y es bueno estar enseñando, instruyendo a nuestros niños. La promesa del Salmo 91, ¿cómo empieza? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a dejar estos puntos bien claros. La promesa de vida eterna, de que no pereceremos, que nos muestra San Juan a través de la voz del Señor Jesús, que siempre estaremos en su mano, son para aquellos que están dentro del redil. ¿Sí? Lo dice el versículo 27. Aquellos que dice el Señor: yo los conozco y ellos me conocen y siguen mi voz. La promesa del Salmo 91, el Salmo 91 es tan hermoso, hermanos, porque nos promete muchas cosas. Es un salmo de protección, de cuidados. Pero ¿para quién es esta promesa también del Salmo 91? ¿Para todos? No, dice: el que habita al abrigo del Altísimo es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es habitar? Es estar, es vivir, es tener esa comunión, esa cercanía. ¿Quiénes habitan en su casa? De la hermana Jessie, ¿quiénes habitan en tu casa, hermana? Sus hijos. ¿Y los conoces? Pero re bien, hasta con el rabillo del ojo, ¿verdad? Sabes cuando andan enojados y cuando mejor ni les hablas. Y ellos te conocen también, porque habitan juntos, porque viven en comunión. ¿Cuántos de aquí conocemos a nuestro buen pastor? ¿Cuántos de aquí somos conocidos por nuestro buen pastor? ¿Cómo puedo lograr yo esa identificación o esa comunión, esa cercanía? ¿Cómo la puedo lograr con mi buen pastor? En la intimidad, en el día a día, en la comunicación, en nuestro diario vivir, en la oración, en su palabra. Le voy a decir algo muy triste: a muchos no les gusta leer. Yo me he topado con muchas personas y familia, ¿verdad? También no les gusta leer y por lo tanto pues no leen la Biblia. No nada más la Biblia, sino que no les gusta leer. Pero si no leemos la palabra de Dios, hermanos, no podemos ser guiados por la voz de nuestro buen pastor. Ahorita ya hay mucha herramienta hasta de audio, hermanos, ¿verdad? Una persona me decía: es que no, como que no leo y no alcanzo a leer. Le dije: pues descárgala en audio, no hay pretextos. Tenemos descargado muchas canciones a veces, pero no la palabra del Señor. Si no te gusta leer, que les recomiendo que lean, está la Biblia en audio, pueden escucharla en audio. ¿Cómo voy a obtener esa identificación o esa comunión, esa cercanía con mi buen pastor? Escuchando su voz, meditando en su palabra, orando, hermanos. Pero ¿sabe cómo, hermanos? Sobre todo en la obediencia, obedeciendo.
¿En qué momentos hemos escuchado nosotros la voz de nuestro buen pastor? ¿En qué momentos hemos obedecido su voz? Hay ocasiones que el buen pastor de pastores nos habla en la madrugada, hermanos, y se nos va el sueño. ¿A cuántos nos ha pasado? Y que nomás nos volteamos para un lado y nos volteamos para el otro y estamos con un ojo abierto y otro cerrado y vemos el celular a ver si quien está subiendo estados en el WhatsApp o en el Face. Pero no se trata de eso. Quizás tu buen pastor quiere hablarte en la madrugada, quiere sanar tu corazón, quiere darte dirección sobre alguna decisión que tengas que tomar. Y andamos que no podemos dormir bien, hasta nos levantamos de genio a veces. Pues ¿qué tienes? No, es que no puedo dormir. Pero ahí estamos en otras cosas o hasta en juegos, en el Candy Crush y todas esas. Ya está bien antiguo, ¿verdad? Ya hay otros juegos. Cuando Dios quiere hablarnos, cuando nuestro buen pastor quiere apacentarnos, quiere darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos nosotros que aprender a escuchar la voz de nuestro buen pastor. Pero no solo se trata de nada más escuchar su voz, sino de algo más, seguirla. Y esto, hermanos, marca una diferencia enorme. Vaya ahí a Mateo 10:38, por favor. Y si alguien lo lee, lo tiene, por favor, le da lectura. Mateo 10:38, que lo lean con voz fuerte. Amén, hermano. Gracias, hermanos. Es un versículo corto, un versículo pequeño, donde dice Jesús: el que no toma su cruz, ¿y qué más? Y me sigue, o sea, el que no me sigue no es digno de mí. Y el versículo de San Juan 10 nos dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Y más adelante dice que las ovejas del buen pastor siguen al buen pastor. No solo se trata de escuchar la voz del buen pastor, sino de seguirla. Porque muchos podemos escuchar la palabra del Señor. Muchos hemos escuchado muchos mensajes bien tremendos, y yo lo digo por experiencia, mensajes de exhortación, mensajes de aliento, mensajes que nos dan dirección, y los podemos escuchar y lo ponemos en YouTube o en otra aplicación. Pero no solo se trata de escuchar la voz de Dios, sino de seguirla. No solo se trata, como dice la palabra de Dios, de ser oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Tratar de obedecer sus mandatos. Si no obedecemos, por muy bonitos que se escuchen los mensajes o por mucho que leamos la palabra de Dios, si no obedecemos la voz de nuestro buen pastor, simplemente no va a pasar nada en nuestra vida. Seguir la voz de nuestro buen pastor significa, hermanos, que tenemos que involucrar la acción, la fidelidad, la obediencia y sobre todo morir al yo. Dice la palabra del Señor: toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Ya nos han predicado qué significa tomar la cruz del Señor, y es prácticamente hacer la voluntad de Dios, hermanos, aún por encima de nuestra voluntad. Morir a nuestros deseos, aún cuando la prueba se arrecia, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Mateo 16:24 lo leo, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vuelvo a decir: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Prácticamente es la alabanza que acabamos de entonar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, dice la alabanza, menguar. Yo me quiero hacer muy abajo, Señor, para que tú crezcas en mí y cada día ser como tú. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús, hermanos? Tenemos que morir a nuestros propios deseos que no le agradan a Dios, renunciar al pecado deliberado, hermanos, al pecado voluntario. Y si hay pecado en nuestra vida, tenemos que confesarlo.
¿Sabe qué dice la Escritura? Algo muy hermoso. El que confiesa el pecado prospera, pero el que no lo confiesa pues se queda estancado, no prospera. Y tenemos que confesar nuestros pecados y escuchar y seguir la voz de nuestro buen pastor. En el libro o la carta, la epístola de Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, mientras usted lo busca, le voy a decir, nos menciona a un personaje muy famoso en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Elías. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Elías? Y ahorita lo cantamos, ¿verdad? Oh Dios de Elías, escúchanos, manda el fuego. Este personaje en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios lo usó para proclamar su palabra y que su voz fuera escuchada a la nación, porque no tenía esta palabra revelada completa, y Dios lo usaba para que la palabra de Dios llegara a los corazones y llevara dirección. Pero Santiago nos dice, versículo 17, capítulo 5, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Voy a hacer ahí una pausa. ¿Cuáles son nuestras pasiones? Que a veces no le agradan a Dios, ¿verdad? Todos tenemos deseos pecaminosos que no le agradan a Dios. Y Elías, el gran hombre de Dios, también los tenía, pero dice la palabra de Dios, pero él los sujetaba, hermanos, al Señor, ¿verdad? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dios usaba a Elías de una forma tremenda, pero a lo cual quiero referirme es a lo siguiente. Dios lo usaba, pero Elías era un hombre como usted y como yo, con las luchas que él tenía, igual que nosotros las tenemos, pero él escuchaba la voz de Dios y la seguía, aún a pesar cuando su vida estaba en peligro. Él la seguía, y en primer libro de los Reyes, capítulo 19, nos habla acerca de Elías y nos dice que después de estar Elías en la cima, en lo alto, después de haber matado, dado muerte a todos esos profetas de Baal, y usted ya se sabe la historia, tengo por seguro que ya se la sabe la mayoría. Dice que Jezabel lo mandó perseguir porque quería acabar con él, porque había matado a los profetas de Baal, de Jezabel. Y Elías empezó una persecución, y Elías, después de escuchar, de conocer, de obedecer la voz de Dios, cayó en el valle de la desesperación, como muchas veces usted y yo caemos. ¿Cuántos hemos caído en ese valle, hermanos? Yo muchas veces, hermanitos, ¿verdad? Y quizás después de estar bien orados, bien leídos de la palabra, ¡zas!, viene una prueba y nos sentimos atribulados y caemos en ese valle de la desesperación. Y en el versículo 4 del capítulo 19 de primer libro de los Reyes nos dice la siguiente manera: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, mejor quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías deseaba morirse, hermanos. Estoy hablando de un hombre que escuchó la voz de Dios, que fue un medio para que la voz de Dios se proclamara a la nación, que Dios lo usó para hacer grandes milagros. No solo escuchó su voz, sino que la siguió. ¿Qué hizo Elías? Huyó al desierto al sentirse amenazado, y viajó hasta Horeb, que significa Sinaí, ese lugar donde Dios se le reveló también a Moisés, el lugar de pactos, hermanos. Cuando nos sintamos atribulados, tenemos que huir a ese lugar seguro, no a lugares extraños. Y el versículo, quiero que vaya a su Biblia, no quiero mentirles, quiero que abra su Biblia en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8. Voy a leer 3 versículos, versículo 8, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor, versículo 8. Perdón, es 19, 8.
11 y 12. Sí, dice la palabra del Señor. Se levantó pues, hablando de Elías, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 11 y 12. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que paseaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Voy a explicar estos versículos. Cuando Elías fue y huyó al desierto, el Señor le mandó comida, ¿sí? Y le habló a través de un ángel. Se le apareció un ángel y le dio dirección y le dio instrucciones. Y le dijo: párate delante de este monte. A través del ángel le dijo: párate delante de este monte. Y Elías obedeció. Y dice que hubo vientos muy fuertes que quebraban las peñas. Y quizás Elías esperaba ver al Señor, su respuesta en medio de esos estruendosos vientos, pero Dios le habló por medio de un silbo apacible. En medio de un silbo apacible, Elías escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos escuchado la voz de Dios de manera que no esperamos a veces? Yo lo he hecho. Yo lo he escuchado y me ha dado dirección de la manera que quizás no esperaba yo, pero ahí ha estado el Señor dándome esa dirección. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos no solo de la palabra del Señor por leerla, sino que meditemos en los personajes que vienen aquí en la palabra de Dios, en los hijos de Dios que escucharon la voz del Señor, que pasaron por pruebas, que pasaron por luchas, por tribulaciones, y aún así siguieron la voz del Señor y obedecieron y alcanzaron la victoria. Elías tenía un discípulo llamado, ¿cómo, hermanos? ¿Saben cómo se llamaba el discípulo de Elías? Eliseo. Y Eliseo andaba siempre pegadito con Elías. Tuvo un discípulo que se llamaba Eliseo. Y Elías era su maestro. Por lo tanto, Eliseo seguía la voz de su maestro, la voz de Elías, que le producía dirección, le producía guianza. Y en los últimos tiempos de la vida del profeta Elías, aquel que huyó por el desierto, pero que Dios lo guió y obedeció, en sus últimos tiempos, antes de ser levantado, arrebatado, ¿saben cómo el Señor se lo llevó a Elías, hermanos? En un carro de fuego. Elías no conoció la muerte. El Señor se lo llevó en un carro de fuego, dice la Escritura, no lo digo yo. Y sabían que el tiempo se acercaba. Y en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, nos encontramos con ese discípulo Eliseo. Y Eliseo decía: es que yo quiero esa doble unción que Elías, mi maestro, tiene. Yo no lo voy a dejar que se vaya sin antes que me dé esa unción, para yo también poder seguir la voz de Dios de la manera que él la sigue. ¿Y sabe lo que hizo Eliseo? Él tuvo que pasar 3 lugares para alcanzar la bendición de conocer la voz de Dios, de tal manera como Elías conocía la voz de Dios. Y quiero que abra su Biblia, ahí muévase al capítulo, segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Ya mero terminamos, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Voy a dar lectura del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor. 2, 1 y 3 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Versículo 2. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
Y él dijo: sí, yo lo sé, callad, hasta ahí me voy a parar. Ya sabía Eliseo que Dios lo iba a alzar. Y Elías ya sabía en el tiempo que el tiempo ya había terminado para Elías aquí, su misión ya se había completado. Y dice la escritura que Elías iba a ir ¿a dónde? A Betel. ¿Saben qué significa Betel? Casa de Dios. Significa presencia de Dios. Iba a ir para aquel lugar, y cuando fueron a aquel lugar, también fue Eliseo, el discípulo. Y le salieron los hijos de los profetas y le dijeron: ya sabes que te van a quitar a tu maestro, ¿verdad? Ya Eliseo ya se va a ir. ¿Y qué les dice? Sí, ya sé. Shh, cállense, ¿verdad? Cállense. Eliseo tenía que pasar también por la presencia de Dios, tenía que ir a la presencia de Dios, tenía que ir hasta Betel junto con Elías. Y es que cuando usted y yo viajamos a ese Betel, a esa presencia de Dios, empezamos a seguir, a escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios para poder encontrar dirección. Versículo 4. No solo Elías fue a Betel, fue a otro lugar. Dice el versículo 4: y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y en el versículo 5 pasó lo mismo. Fueron y le dijeron a Eliseo: tu Señor hoy ya no va a estar, hoy te va a ser quitado. Y él les vuelve a decir: lo sé, shh, cállense. Elías viajó a 3 lugares. El primero fue a Betel, que significa casa de Dios. El segundo viajó a Jericó, que significa una ciudad amurallada y representa los problemas, hermanos. Bíblicamente representa las pruebas. La ciudad amurallada representa las aflicciones, porque a veces cuando estamos en la presencia de Dios, en ese Betel, vienen las pruebas, hermanos. Y es necesario que usted y yo pasemos también por estos 3 lugares cuando vamos a seguir la voz de nuestro buen pastor. Tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que estar en la casa de Dios y ser ministrados por el Señor, ser fortalecidos para soportar cuando estemos en Jericó, cuando estemos en esa ciudad amurallada, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas. Jericó significa ciudad amurallada. Y no solo fue a Jericó, sino fue al tercer lugar, hermanos, donde él fue arrebatado, al Jordán. Versículo 6. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Qué aferrado era Eliseo, ¿verdad? No, me lo puedo imaginar en mis palabras. No, yo no te dejo. Y me acuerdo cuando Jacob tuvo la lucha con el ángel, hermano. Aferrado para su bendición. Dios quiere que usted y yo nos aferremos también para poder escuchar su voz y alcanzar la bendición del Señor y seguirla. Él fue al Jordán, y el Jordán significa el que desciende. Y aquí es donde también Jesús fue bautizado, hermanos. Es donde esperamos nosotros también recibir esas promesas que Dios ya nos ha dado, hermanitos. Es cuando nosotros salimos de esa ciudad amurallada, de esas pruebas, y vamos en victoria al Jordán, porque ahí recibimos las grandes promesas, los milagros del Señor. ¿En qué lugar nosotros nos encontramos hoy? ¿En qué lugar? ¿En Betel? ¿En Jericó? ¿O ya estamos gozando de las promesas del Señor? ¿En qué lugar estamos? Juan 10:28 es una bendición como consecuencia del versículo 27. Juan 10:28, comencé a leer con este versículo, es una consecuencia del versículo 27. Juan 10:28, vuelvo a repetir, dice que el Señor nos da vida eterna, no pereceremos, sino que Él nos toma en sus manos. Es una consecuencia del versículo 28. ¿Sabe cuál es el versículo 28? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo buscó? Léalo, hermano, por favor.
Lea el 27, por favor. Gracias, hermano. El versículo 28 de la promesa maravillosa de ese Jordán es una consecuencia del versículo 27, de escuchar la voz de Dios, de tener esa identificación, de tener esa intimidad, de conocer a Jesús y ser conocidos por Jesús y de seguir su voz. Ser parte del redil, hermanos, tiene una responsabilidad. Queremos bendición de Dios, debemos ser obedientes, debemos escuchar la voz del Señor, debemos de ser conocidos también por el Señor, debemos de seguir al Señor, a nuestro buen pastor. Y dice el Señor esa promesa maravillosa: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nuestra declaración siempre debe de ser, nuestra confesión: sin ti, Señor, ni un paso. Contigo, como Eliseo, a cualquier lugar, Señor, a cualquier lugar. Y antes de terminar, yo les quiero hacer una invitación a leer el Antiguo Testamento, hermanos. A veces nos enfocamos en Salmos, Proverbios, San Juan, Mateo, Marcos, y unos se quieren ir grandes a irse a Apocalipsis y Daniel. Proféticos, profundamente proféticos. Comencemos a leer, hermanos, que nuestros propósitos sean leer la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, donde están esas historias de los patriarcas, hermanos, que nos enseñan las convicciones de la fe. Vamos a leer por último todos juntos Hebreos 13, versículo 20. Este es los últimos versículos que voy a leer. Hebreos está casi al final. Hebreos 13 es el último capítulo, versículo 20 y 21. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice lo siguiente, hermanos? Vuélvalo a leer. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo me considero, hermanos, parte del redil. ¿Cuántos nos consideramos esas ovejitas del redil? Levante su mano. A veces somos rebeldillas, hermanos, porque somos rebeldes a veces y no queremos escuchar la voz de nuestro buen pastor, pero estamos en el redil. Y el Señor hoy nos hace una invitación a la luz de su palabra. Él es el buen pastor de las ovejas, dice Hebreos. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad, a escuchar su voz, a tener esa cercanía, esa comunicación, esa comunión con Dios, de ser conocidos por nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, y así también nosotros conocerlo en la intimidad, en oración, en la lectura de la palabra, en la obediencia a la palabra, y seguir su voz. Seguir su voz. Yo les voy a invitar que se pongan sobre sus pies, hermanos. Y vamos a, si usted se sabe esta alabanza, usted entone esta alabanza, y si no, vamos a hacer una oración, hermanos. Esta alabanza nos habla del buen pastor y decirle al Señor: Señor, yo quiero estar cerca de ti siempre, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor. Quiero aprender de ti, Señor. Dígale: quiero ser un reflejo de tu amor. De tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, mi Dios. Hoy he reconocido que tú eres mi buen pastor, y te pido que nos perdones porque a veces no hemos obedecido tu voz y nos hemos desviado tras otras voces, Señor.
voces extrañas que no son de nuestro buen pastor. mi camino. Ayúdanos, Señor, para de aquí en adelante, Señor, nosotros poder ser guiados por tu voz, Señor. Tu voz que nos produce dirección, que nos produce paz, nos produce aliento cuando más lo necesitamos, nos da abrigo. Ayúdanos a ser apacentados por ti, Señor. Porque a veces cuando nos desviamos de tu rebaño, Señor, nos encontramos como esa ovejita, Señor, herida, perdida. Pero tú eres nuestro buen pastor y siempre buscas, Señor, a los tuyos. Somos tuyos. Dígale al Señor: yo quiero estar siempre contigo, Señor. Yo quiero ser apacentado, guiado por ti, exhortada por ti, Señor. Danos convicción para poder siempre, Señor, estar a la luz de tu palabra. Queremos conocerte, pero también queremos ser conocidos por ti, Señor. Y esto solo lo voy a lograr en esa comunión diaria, Señor. Cuando día a día me presente ante ti, Señor, y te alabe, te bendiga, Señor, y tenga esa comunión, esa plática contigo, Señor. Ahí tú me irás guiando, Señor. Darás dando sabiduría a mis decisiones. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu rebaño, Señor. Guíanos, Señor, que nuestra voz, Señor, siempre sea sujetada a tu voz. Ayúdanos para que nuestros pies siempre vayan directos, Señor, siguiendo los tuyos, siguiendo tus pisadas, Señor. Y así como Eliseo, Señor, tuvo que pasar por esos lugares para recibir la bendición que tenía Elías de escuchar tu voz, Señor, nosotros tendremos que pasar por lugares, por problemas, por pruebas. Pero si escuchamos tu voz nos dará dirección, Señor, y llegaremos a ese Jordán, Señor, donde seremos apacentados y recibiremos los milagros que anhelamos, Señor. Dígale al Señor: yo me rindo a ti, Señor. Tú eres mi buen pastor. Confiéselo, dígale: eres mi buen pastor. Dígale al Señor: tú conoces mi camino. Dígale: Jesús, puedo confiar en ti. Y haga esta confesión. Dígale: Señor, yo me rindo. Me rindo hoy a ti, Señor. Rindo mi yo, Señor. Yo quiero morir a mí, tomar mi cruz y seguirte. Porque todo aquel, Señor, que no toma su cruz y no te sigue, no es digno de ti, lo dice tu palabra. Hoy yo me comprometo, Señor, a hacer mi parte, tomar mi cruz, Señor, pero seguir tus pisadas, seguir tu voz. Porque en la obediencia, Señor, habrá bendición. Hoy nos rendimos, Señor, y te confesamos como nuestro buen pastor. Somos tuyos, Señor. Somos tu rebaño, Señor. Guíanos, corrígenos, apaciéntanos, Señor. Danos dirección, ahora y siempre, Padre. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, mi Dios, me rindo hoy, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, dándote toda la gloria y agradeciendo con todo nuestro ser por ser nuestro buen pastor. Gracias porque nos das esa dirección y nos das el privilegio de poder seguir tu voz. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Amén. Voltee con su hermano que tiene allá a un lado y dígale: hay que seguir a nuestro buen pastor.